Le damos la bienvenida a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Este contenido se encuentra en nuestro sitio web c.mil.pe, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Soy Farid Cajat y hoy voy a hablar del riesgo de guerra entre Israel y Hezbollah. Tras los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023, que le valieron a Hamas, por lo menos a 3 de sus dirigentes, acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, la respuesta israelí, aunque habría que añadir que este conflicto no empezó el 7 de octubre de 2023 como Israel querría hacer creer. Esta es la sexta acción militar de gran envergadura de Israel en Gaza, desde 2007. Pero bueno, la respuesta actual de Israel también produjo acusaciones por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel. Israel además ha sido acusado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, acusación que fue admitida entre los jueces que integran la Corte, fuera de los jueces ad hoc, por una votación de 14-1. En ese contexto, Hezbollah, que es aliado de Irán y de Hamas, empezó a lanzar ataques hacia el norte de Israel con respaldo de Irán y en solidaridad no solo con Hamas, sino también con los palestinos de Gaza, que sufren las acciones del ejército israelí. Hablo de Hezbollah y no del Líbano, porque esta no sería una guerra interestatal, dado que no es entre el Estado libanés y el Estado israelí, ni se libraría a través de los ejércitos regulares de ambos estados. Sería entre el Estado de Israel y la milicia de Hezbollah, que es a la vez un partido político que forma parte del gobierno internacionalmente reconocido del Líbano, una fuente de asistencia social para sectores de la población libanesa, y una milicia más poderosa que el propio Ejército Nacional libanés, que por eso no puede someterla a su voluntad, que decide por cuenta propia actuar contra objetivos en el norte de Israel. Pero hasta ahora había una suerte de entendimiento explícito, hasta hace un par de semanas, de que esta debía ser una confrontación de alcance limitado. Más o menos armamento de bajo nivel destructivo, municiones con carga convencional relativamente pequeña y además una franja de territorio que no supera la mayor parte del tiempo los 20 kilómetros dentro del territorio libanés o dentro del territorio israelí. Eso ha empezado a cambiar en semanas recientes. Israel ha lanzado ataques en profundidad dentro del territorio libanés y además, si bien Hezbollah no ha lanzado ataques de gran envergadura en el resto del territorio israelí, ha ampliado el frente de ataque, incluyendo las alturas del Golán que Israel anexó de Siria, capturó en 1967 y anexó a principios de los 80, y ha habido amenazas mutuas. Durante esas amenazas o en el transcurso de las mismas, Israel alegó que en caso de guerra iniciada por Líbano, aclaró, o por Hezbollah, Israel destruiría militarmente a Hezbollah. La pregunta que quisiera responder es qué tan verosímil es esa afirmación o amenaza. Y yo diría que no mucho, ¿no? Pongamos en contexto lo que ocurre en Gaza con lo que podría ocurrir en el Líbano. En Gaza, Hamas tiene, según la propia inteligencia israelí, o tenía hacia octubre del año pasado, entre 25 y 30.000 efectivos en armas. El cálculo más pequeño en el caso de
Hezbollah es de 45.000. O sea, incluso en ese contexto es un 50% mayor que el cálculo, digamos, de mayor número en el caso de Hamas. Y claro, en el caso de Hezbollah el problema es saber quién cumple funciones políticas, sociales, por contraposición a funciones militares. Pero es de, digamos, de perogrullo suponer que en caso de una guerra, parte de aquellos miembros de Hezbollah que normalmente no realizan actividad militar serían parte, por ejemplo, de la logística de Hezbollah. Y entonces algunos hablan de que Hezbollah podría movilizar hasta 100.000 efectivos en conjunto. Estamos hablando de una fuerza inmensamente superior en tamaño a la que puede desplegar Hamas, que además ha visto reducida su fuerza militar y el número de efectivos por las acciones israelíes desde octubre pasado. En segundo lugar, Hamas solo tiene cohetes de pequeño alcance con cargas explosivas convencionales relativamente pequeñas y son cohetes sin sistema de dirección. Y cada vez tiene menos, de hecho ya no los está lanzando porque no tiene la capacidad material para hacerlo. Hezbollah, según algunas estimaciones, como la del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Londres, podría tener un arsenal de 150.000 cohetes o misiles o drones, que además tienen características que los distinguen del arsenal de Hamas. Mayor carga explosiva, aunque tampoco cargas muy grandes, ¿no? No estamos hablando de cientos de kilos, pero sí de decenas de kilos. Dos, alcance, digamos, variable. Tiene cohetes o misiles de corto, mediano y largo alcance. También drones, como ya mencioné. Tercero, los cohetes de Hamas no tienen sistemas de dirección. Una vez que los lanzas no tienes certeza de dónde van a caer, al menos no con precisión. Los, digamos, cohetes, misiles y drones de Hezbollah, parte de ese arsenal, no todo, cuentan con sistemas de dirección. Los drones, por definición, son, digamos, pilotados a través de un mando a distancia, lo que aquí llamamos control remoto. Por eso, dicho sea de paso, no tiene mucho sentido esta idea que algunos han expresado de que Israel buscaría, en caso de guerra, obligar a Hezbollah a replegar sus tropas al norte del río Litani. Un río que es casi paralelo, al menos en la mayor parte de su trayecto, a la frontera entre el Líbano e Israel y que está a un poco menos de 30 kilómetros de esa frontera. Cuando la gran mayoría de los cohetes en el arsenal de Hezbollah tenía un alcance de 20 kilómetros, tenía sentido decir que obligar a Hezbollah a replegarse al norte del río Litani protegía el norte de Israel. Eso ya no tiene mucho sentido. Digamos, lo protegería de los cohetes de menor alcance, pero no del resto. Y además, precisamente por el arsenal con el que cuenta Hezbollah, según un reporte de la cadena CNN, el propio gobierno estadounidense estima que en caso de guerra, al menos algunas baterías del sistema de defensa antiaérea conocido como cúpula de hierro serían abrumadas por el fuego libanés o de Hezbollah. En otras palabras, Israel tendría una capacidad más limitada para interceptar los cohetes, drones o misiles. En realidad misiles prácticamente no tiene, pero, con los que sería atacado el territorio israelí. O sea, una proporción significativa de estos impactaría en territorio israelí, probablemente incluso en áreas urbanas, cosa que no ocurría con los ataques de Hamas, la mayoría de cuyos cohetes eran interceptados, y los que no eran interceptados no lo eran porque caían en zonas desérticas. No había necesidad de interceptarlos porque no iban a causar daño al impactar territorio israelí. O sea, precisamente por todo lo que acabo de decir, creo que el argumento de que Israel tendría la capacidad de destruir Hezbollah en caso de invadir el Líbano no es verosímil, ¿no? Porque
una fuerza mucho menor que además no contaba, como sí cuenta Hezbollah, con control sobre el espacio aéreo, marítimo o las fronteras territoriales de Gaza, como es el caso de Hamas, no ha podido ser destruida por Israel en 9 meses de combate, ¿no? Es difícil creer que Israel podría lograr eso en el caso de una fuerza mucho mayor, que además podría seguir abasteciéndose en plena guerra a través, por ejemplo, de la frontera entre el Líbano y Siria, porque Siria cuenta con un régimen aliado tanto de Irán como de Hezbollah, que podría permitir el paso a través de su territorio de armamento enviado por Irán a Hezbollah. Por no mencionar que Hezbollah es la principal milicia aliada de Irán y que probablemente las milicias aliadas de Irán, como los hutíes yemeníes, estarían dispuestos a escalar el uso de la fuerza a un nivel mayor al visto hasta ahora en caso de un ataque israelí al Líbano. Y concluiría además con un precedente histórico. Israel ya invadió el Líbano en 2006, lo había invadido antes, pero en las ocasiones anteriores no existía Hezbollah. Invadió el Líbano en 2006 y el desempeño de la fuerza militar israelí fue francamente inferior a lo que cualquiera hubiera esperado, ¿no? Y el desempeño de Hezbollah fue bastante mejor. También utilizando, como hace Hamas, con éxito aparentemente, sistemas de túneles subterráneos. Ahora, desde 2006, que fue la última vez que se enfrentaron en una guerra abierta, mientras que Israel ha tenido un desempeño subóptimo, por decirlo menos, en sus actividades contra insurgentes en Gaza, Hezbollah ha tenido experiencia de guerra convencional y guerra contra insurgente en territorio sirio, porque sus fuerzas entraron a territorio sirio para defender la dictadura de Bashar al-Assad. Entonces, nada de lo dicho sugiere que en caso de guerra Israel podría destruir militarmente Hezbollah, cuando menos no a un costo razonable y un periodo relativamente corto de tiempo. Las anteriores invasiones de Israel al Líbano han durado semanas, no meses, como está ocurriendo ahora en Gaza. Lo que sí es creíble son otras amenazas formuladas por líderes israelíes. Por ejemplo, en diciembre Benjamín Netanyahu dijo que si Hezbollah inicia una guerra, Israel convertiría a Beirut, la capital del Líbano, y al sur del Líbano en Gaza. Acá fíjense en el detalle, Israel niega estar cometiendo crímenes de guerra o de lesa humanidad en Gaza. Sin embargo, cuando amenaza a la milicia libanesa Hezbollah, la amenaza es con convertir partes del Líbano en Gaza, ¿no? Y todo el mundo entiende lo que eso implica, viendo el grado de destrucción de infraestructura civil que vemos en Gaza. Yoav Gallant fue aún más explícito, el ministro de Defensa israelí, dijo que en caso de guerra Israel devolvería al Líbano a la edad de piedra. Y aquí, digamos, esto último lo digo por si alguien creía que la amenaza de Netanyahu no era suficientemente explícita. Pero además hay que entender esto en el contexto de una doctrina militar que Israel dio a conocer en 2008, la doctrina Dahiyya, por el nombre de una zona del Líbano, zona urbana, en donde se encontraba una base militar de Hezbollah, que fue destruida, de hecho se pasó la zona urbana en cuestión. Y el autor de la doctrina Dahiyya es Gadi Eisenkot, que fue parte hasta hace unas semanas del gabinete de guerra de Netanyahu. Por si alguien cree que Eisenkot y Gantz, los líderes de la oposición, representan una alternativa distinta a Netanyahu en términos de cómo conducir una guerra. La doctrina Dahiyya era una doctrina que Eisenkot dijo era para guerras asimétricas, sobre todo en zonas urbanas, y el argumento era que en ese contexto Israel debía usar un nivel de fuerza desproporcionado en represalia
contra las zonas civiles en donde tendría presencia el enemigo insurgente, ¿no? Hezbollah o Hamas. Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza. Como una forma de disuadir a Hamas o Hezbollah de atacar a Israel, ¿no? Porque su base social sería gravemente afectada en caso de atacar, por lo menos a un cierto nivel de violencia, y sufrirían los civiles que los apoyan. Eso sí es creíble como amenaza, porque ya lo vimos en el 2006. Israel no logró derrotar a Hezbollah, si no, no estaríamos hablando de una nueva guerra ahora, pero sí logró destruir una proporción significativa de la infraestructura civil del Líbano, como ya había destruido hacia fines de enero una proporción significativa de la infraestructura civil de Gaza. Según la Corte Internacional de Justicia, en su decisión del 26 de enero de 2024, ya para entonces, estamos a fines de junio, Israel había destruido o dañado severamente 360.000 unidades de vivienda en Gaza. Recordemos que según el propio Israel, Hamas tenía unos 30.000 milicianos. Eso no se puede justificar como un intento de atacar blancos militares ocultos tras infraestructura civil, porque no había tantos blancos militares que atacar como para explicar el grado de daño causado a la infraestructura civil, por no mencionar la destrucción de terrenos agrícolas que primero eran planos, no había dónde ocultar milicias o armas, y segundo eran terreno para producción de alimentos, ¿no?, que han sido destruidos por Israel. Acá se puede uno remitir, por ejemplo, al reporte que sobre la materia hizo el diario estadounidense Washington Post. Y precisamente porque la amenaza creíble de Israel no es la destrucción de Hamas, sino una amplia destrucción de infraestructura civil en el Líbano, es que Hezbollah, en la medida de sus posibilidades, amenaza con lo mismo. Hassan Nasrallah dice que en caso de guerra ningún lugar estaría a salvo, y no dijo ningún lugar de Israel, ¿no? Con lo cual y lanzó una amenaza estentórea contra Chipre en caso de que ese país permita el uso de bases navales o aéreas para acciones del gobierno israelí, pero además dijo que no se respetaría ninguna regla. La doctrina de Ahiyya ya implica, cuando menos de manera implícita, el no respetar el principio de distinción entre blancos militares y blancos civiles. Hezbollah está haciendo una amenaza explícita en ese sentido, que ellos tampoco respetarían el principio de distinción, cosa que no han hecho de cualquier manera tampoco en el pasado. Pero esa es la amenaza creíble en este contexto, no la amenaza de destrucción de Hezbollah. Habría que decir que, por ejemplo, en el caso del Líbano es difícil creer que el Líbano busque una guerra, o por lo menos Hezbollah, porque la economía libanesa ha entrado en implosión desde el 2019, ha perdido la mitad de su PBI y ahora justo se está iniciando la temporada turística, coincidiendo con el verano del hemisferio norte, obviamente eso afectaría esa que es una de las pocas fuentes de ingreso de divisas del país. Pero aunque las partes tal vez no quieran una guerra y las amenazas son así de estentóreas, precisamente con fines disuasivos, ya el 2006 ocurrió que Hezbollah dijo que no quería una guerra, pero esta se produjo de cualquier manera. De hecho, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo explícitamente que si hubiera pensado que había el 1% de probabilidad de que como consecuencia de su orden de secuestrar soldados israelíes, Israel iba a lanzar una invasión como la que ocurrió en 2006, no hubiera ordenado el secuestro de soldados. O sea, en otras palabras, tal vez las partes no quieran una guerra, pero nunca hay certeza absoluta de cuál es el umbral que tendría que sobrepasar una de las partes para que la otra decida lanzar un ataque generalizado, ¿no? Ese es el riesgo real que existe entre Israel y el Líbano. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.
Este podcast está disponible en nuestro sitio web cep.mil.pe, en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Le invitamos a explorar nuestra web, a suscribirse a nuestro newsletter y a seguirnos en redes sociales.